Muy bien, colega. Conversemos ahora sobre la conducta adaptativa. Un concepto súper importante, pero que yo considero que muchas veces es subestimado porque no es el área cognitiva, porque no es el área social, sino que parece como un área ahí medio gris, medio intermedia. Entonces hoy vamos a conversar de ella porque una de las razones por las que es tan importante es que desde el año 1950 y algo, es considerada muy, muy importante en el diagnóstico de las discapacidades intelectuales. Si hay un niño con algún tipo de discapacidad, porque su coeficiente intelectual es muy bajo, es necesario evaluar también la conducta adaptativa. Es decir, solo el coeficiente no es suficiente para hacer un diagnóstico de este tipo. De hecho, lo puedes verificar en el DSM-5, que dentro de los indicadores está no solo el coeficiente intelectual, sino también el tema de la conducta adaptativa. ¿Y qué es esto de la conducta adaptativa? Bueno, es un conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que el niño ha aprendido y que le permiten responder a las circunstancias de la vida diaria. Es qué tanto el niño se ha adaptado a convivir en sociedad, en pocas palabras. Cepillarse, bañarse, vestirse, prepararse la comida según la edad, eh, irse a la cama, dormirse solo, ese tipo de conductas que le permiten al niño funcionar en el día a día, tanto para su propia vida, para su propio bienestar, como para relacionarse con los otros. Entonces, hay cuatro factores que son importantes al momento de hablar de conducta adaptativa y son los siguientes. El primero, la edad. Este tipo de conducta aumenta y se complejiza con la edad. Y eso lo podemos ver claramente, que un niño quizás de 1 o 2 años todavía no se viste completamente solo, pero a los 4 probablemente ya sí se vista solo. O un niño que inicialmente va al baño porque ya controla esfínteres, pero no se limpia bien y entonces tiene que limpiarlo mamá, pero en la medida en que va haciéndose más grande, ya se limpia solo, se viste solo, se baña solo, etcétera. Lo otro que debemos tomar en cuenta es el contexto social. Es posible que hayan conductas que se den en un contexto y en otros no. Por ejemplo, hay culturas que se orientan en el espacio con norte, sur, este y oeste. Probablemente, si no formas parte de esa cultura, quizás se te haga difícil saber cuál es el este y el oeste, cuando mucho norte y sur, pero este y oeste quizás se te complejice a ti. Esto es porque no es parte de tu contexto social. Entonces es importante evaluar al niño según su contexto, porque quizás haya cosa que no haga porque no es lo esperado en su familia, no es lo esperado en su contexto particular. Lo siguiente es que es modificable. Si nosotros tenemos un niño que quizás tiene 4 o 5 años, pero no se baña solo o no se viste solo, esto puede mejorar con intervención. O quizás un niño que ya lo hacía, pero atraviesa por un trauma fuerte, quizás una pérdida familiar o algo por el estilo, quizás deje de hacer estas conductas, como que presente un retraso en la conducta adaptativa. Entonces puede mejorar o empeorar según el contexto del niño, lo que le esté ocurriendo. Y por último, esto se define por el rendimiento manifiesto del niño y no por su capacidad o potencial. Quizás los papás o tú misma en relación con el niño, te das cuenta que el niño es capaz de cepillarse. O sea, puedes ver que quizás tiene esa capacidad, pero no lo hace. La conducta adaptativa se evalúa en función a lo que hace o no hace el niño, no a lo que puede hacer, no a su potencial. Porque básicamente se está evaluando esa capacidad de adaptarse al entorno. Eh, el tema de la motivación, de que quizás no quiere, pero sí puede.
no va a generar una diferencia, al menos en temas de conducta adaptativa. Si no se cepilla, no se cepilla y ya está, no se evalúa el tema de la motivación. Ahora, dentro de la guía que yo te comenté, que te compartí, tienes un apartado que se llama autoayuda. Este apartado se refiere a la conducta adaptativa. Veamos algunos ejemplos para que nos quede más claro qué es esto de la conducta adaptativa. Fíjate acá, de 0 a 1 año, bebe en taza y la sostiene usando ambas manos. Otro ejemplo por acá, se pone camisas cerradas y ropa que tiene broches si se le ayuda. Y así vas a ir viendo varias conductas hasta el final de los 5 años de edad, que sería aquí, y aquí tienes de 5 a 6. Encuentra el baño que le corresponde en un lugar público, se prepara su propio emparedado o sándwich. Aquí tienes todas estas actividades que te van a permitir evaluar cómo está la conducta adaptativa del niño o la niña que tengas en consulta. Si es lo esperado para su edad, si está adelantado o si por el contrario presenta algún tipo de atraso.